Fuimos guerreros, 11 de marzo 2011. Estamos continuando con nuestra pausa parentética de la película Once Were Warriors, Una vez guerreros, viendo y comentando la película de Tiempos de Gloria, Glory. Y pues hemos visto otra parte, quedaban preguntas, comentarios pendientes la semana pasada y seguramente hay algunas nuevas. Yo tengo algunos apuntes aquí, pero podéis comenzar vosotros primero, a ver qué os pareció, comentarios, ideas. Y se me ocurrió una cosa interesante, bueno, a mí me pareció interesante, porque esto es una película pues de guerra, entre otras cosas, pero viendo a la mayor parte de las personas presentes, mujeres en este caso, y notando los comentarios, pues me vino a la mente una realidad cultural, vamos a ponerlo, tal vez biológica, tal vez ambas cosas, bueno, seguramente ambas cosas en cierta medida. Y es algo que podemos comentar, la cuestión de hasta qué punto la guerra es cosa de hombres. Combate así, mano a mano, hasta qué punto es cosa de hombres. Hasta qué punto la perspectiva ante la guerra está condicionada por, digamos, el acondicionamiento del género cultural, porque una parte muy importante de esta película tiene que ver con la formación de hombres a través de la disciplina militar. Vemos la gran diferencia entre un regimiento de ex esclavos negros disciplinados como soldados y otros que surgen de la misma cultura, misma raza, sin la disciplina y sus actitudes. Gran diferencia. Y pues navegando por tal vez o territorio minado, hasta qué punto esta cuestión de las reacciones típicamente femeninas ante la guerra son representativas también de la disciplina maternal y el tacto, la perspectiva de las madres ante la disciplina, la formación de varones o no en hombres. ¿Qué os parece todo eso? A mí esa no era pregunta, pero esa idea me ha rondado la cabeza desde que comenzamos a ver el film, porque pues yo pienso que como ser humano del género femenino no me entra por completo la idea de por qué los hombres siempre están o en guerra o en juego de algún deporte o en grupitos planeando irse a pelear aunque no sea guerra, o sea, siempre están en combate. Esa respuesta, tengo una respuesta larga y una corta. ¿Cuál prefieres? Voy a dar las dos. La primera corta, porque somos hombres, porque es intrínseco de ser varones. Esa es la corta. Luego os daré la larga, pero... Y luego, por ejemplo, tenemos aquí a Nikki, ¿no?, que pertenece a un partido político, ¿no? Corre mi mente y digo, nunca he visto mujeres así que formen un batallón para ir a luchar en un campo, o sea... No es cierto. Creo que fue en Nicaragua
que las mujeres llevaron a cabo una guerra civil. No tengo que repasar los detalles en eso, pero mujeres combatientes, sí han participado, pero no entrenadas como guerrilleras. Creo que fue en Nicaragua, no me acuerdo exactamente, pero un país de... En El Salvador. Fue que, por supuesto, ahí es donde cambia radicalmente la perspectiva cultural. Pero vamos al primer punto, la primera pregunta, que por qué los hombres, me pareció muy buena, vamos a ir por puntos. ¿Por qué los hombres siempre están en guerras, juegos, simulacros de guerra? Porque ¿qué son dos partidos, o un partido, dos equipos, ya sea de fútbol europeo, fútbol americano, béisbol, baloncesto, balonmano, y qué son dos, un deporte individual, sino un duelo, ya sea de tenis, ya sea de ajedrez, da lo mismo. La guerra es... Y bueno, no es algo nuevo, la guerra es intrínsecamente humano. Y por eso la disciplina marcial es tan importante para el ser humano. Pero me adelanto, a ver, comentarios. Bueno, yo considero que más que... número uno, la situación de por qué el hombre está en la guerra es cultural. ¿Tú crees que es cultural? Parte de eso es cultural, por una razón. Primeramente, y reconociendo la fortaleza física del hombre, eso es importante. Pero permíteme que me aclare, que por qué dices el ser humano, que por qué el ser humano está en guerra es cultural, o por qué el varón de la especie está en la guerra. Estoy hablando del varón. Ah, ok. Sí, Okay. No me fui por otro lado. Aclaro que sea el varón. La fuerza física del hombre creo que es determinante para esto, aunque no es específicamente que se requiera de fuerza física, porque también se requiere de estrategas. Pues sí, por supuesto. ¿Verdad? De estrategas. ¿Y por qué la mujer no está en estas posiciones? Sigo en mi misma creencia, que es por cultura. Por cultura, desde los tiempos inmemoriales y desde que yo tengo uso de razón, y lo que he leído es que la mujer está para los hijos, y desde luego que la fuerza de la mujer es más que nada intelectual. Es fuerza física en carácter, en estar al frente de muchas otras batallas, y que no son precisamente agarrarse de golpes, ¿verdad? Porque libra muchas batallas desde el primer momento en que da luz. Es la primera. Bien, déjame hacerte una pregunta, porque sin querer creo que mencionaste algo que es importante aclarar. Yo he propuesto la teoría, la tesis, de que guerrear es netamente, intrínsecamente humano. ¿Hay alguien que no está de acuerdo con esa tesis? Pues es humano, y no importa el género, porque hay luchas que no son con armas necesariamente. Ok, entonces, pues no, porque es importante, porque son posiciones, creo que se sostenían más en los 60s, y eso ya menos personas, menos antropólogos, eso tratan de sostener esa perspectiva de que la guerra es una construcción cultural. Creo que ya está bien establecido que simplemente surge de protección de un territorio, recursos limitados, ya sea de caza, ya sea de agua, ya sea de mujeres, territorio, y hay que proteger ese territorio contra competidores. Diferentes especies de primates también entran en guerra, ¿okay? Cuando su territorio es invadido, etc. Okay. Es importante porque feministas han tratado
sin éxito de formular la perspectiva de que la guerra es algo de los varones, o sea que nosotros por nuestro género o nuestra testosterona causamos ese problema. No estoy de acuerdo con eso, y ya creo que muy poca gente trata de defender o siquiera proponer esa perspectiva. Creo que está bien establecido que la guerra surge de la necesidad de proteger recursos escasos, límites, territorios. Y de hecho se ha propuesto, y yo creo que con éxito, la idea de que el guerrero surge en gran parte del cazador, porque muchos de los atributos del guerrero están presentes en el cazador: la paciencia, la disciplina, el conocimiento, y pues que caza pues de gente de su propia especie, o sea que hay un vínculo muy estrecho. Bueno, entonces vamos a continuar con, decías que es cuestión de cultura, en cuanto a el género que participa, sí, sí. Y que la fuerza física juega un papel determinante, por supuesto, sobre todo si la guerra se va a llevar a cabo, el combate mano a mano, pues claro que sí, obvio. Una vez que las cosas cambian y hay más tecnología, pues da lo mismo, o sea, no hace falta lo mismo quien esté apretando un gatillo a 200 metros, que mata igual, con puntería y sangre fría mata igual. Ok, bien. Continúa. ¿No más? Ok, ahí. De los comentarios. Se me fue. Ahorita, sí. Ahorita vuelve la inspiración. No, aquí básicamente lo que estamos comentando ahorita, pero es la cuestión de competencia del hombre, porque no necesariamente es en la guerra, sino, digo, lo vemos en todas partes, en la televisión o en la calle. Si un hombre va en un carro nuevo y voltea y ve a otro en otro carrito, pues rápido la competencia, quererse reafirmar su masculinidad o su hombría o su fuerza respecto del otro. O sea, es una competencia, pero ¿hasta qué punto es inseguridad? ¿Hasta qué punto es inferioridad? De decir, no, es que ahí va uno, yo tengo que demostrar que soy más. ¿Hasta qué punto? Porque hasta ese extremo, ¿no? En los deportes es estar compitiendo. ¿Qué sucede con el que gana? Pues, qué excelente, pero ¿qué sucede con el que pierde? O sea, no es ni menos hombre, y por supuesto que en todas las batallas uno gana y otro pierde. Es terrible vivir en esa dinámica, porque bueno, siempre vas a ser inferior, porque siempre va a haber uno que pierda. Y cuando veo yo los eventos deportivos, yo, qué bueno, cuando a Fausto le tocaba participar en el taekwondo, yo, ¿sabes qué? Es que indudablemente uno se ve feliz porque ganó y otro se ve terrible porque perdió. O sea, es que ¿por qué necesidad de vivir en esa dinámica? Bueno, depende de cómo uno interprete la ganancia y la pérdida. Si en realidad estás compitiendo contra ti mismo para superarte a ti y tu oponente contrario, etcétera, es simplemente una excusa o lo necesario para compararte a ti mismo, cómo eras antes, cómo eras después, ¿okay? Entonces, con tal de que te superes, pues, vas ganando. Esa es otra perspectiva. Pero bueno, sí, pues sí, hay personas que la necesidad de competir puede ser absurda, a personas que necesitan lucir un traje más caro que otros, carro más nuevo, más esposa trofeo, etcétera, todas esas cosas. Pero yo quería enfocar en esta cuestión de la guerra, ¿okay? Y en la disciplina militar, y la tremenda diferencia, y porque viene a propósito, por ejemplo, de por qué estos hombres quieren tener la oportunidad de participar activamente en un conflicto bélico, y al final uno de los protagonistas lo dice: no estoy peleando por ustedes, estoy peleando por mí, y no va a haber ganadores, en el sentido de que, y la historia es tal, que ya la comentaremos, pero brevemente, pues sí, se abolió la esclavitud, pero después hubo otra condición
no sé cómo se traduce, sharecropping, en el cual pues las condiciones eran en muchas maneras peores que las de esclavos. ¿Okay? Es lo que le dicen. Y están peores, pero eso, o sea, y eso pues tiene su mérito comentarlo, pero ahora yo quería entrar en esta cuestión de la disciplina militar, porque es importante, porque al fin y al cabo estamos viendo esta película para llegar a comprender que la situación del tercer mundo, Jake, acordaros de que el hijo de Jake que va al reformatorio, no sé si hemos visto la película hasta ese punto, va a acabar bajo un entrenamiento guerrero, con este maestro militar, marcial. Y eso ¿a qué va? La disciplina, sobre todo mental. Que la gran diferencia es lo que le falta a Jake. Vemos dos regimientos. El del coronel Shaw es impecable a pesar de que son de raza negra. Él se esmeró para que fueran sobresalientes, aunque fue mal interpretada su disciplina, de que era cruel, de que era severo. Ese es un punto importante, fue mal interpretada su disciplina, de que era cruel y severo, pero... Él lo hacía con un propósito. Muy bien, sigue, continúa con eso. Sacar lo mejor de cada uno y que no fueran los payasitos, ¿no? El ejército el otro regimiento que es una vergüenza. Ajá, es lo que quiero observar, que no porque sean soldados quiere decir que estén bien dirigidos. Necesitan un buen líder, un ejemplo, y este muchacho, a pesar de no hemos visto cuál es su interacción con su padre, pero se ve que su padre es imponente ante los ojos de él, un buen ejemplo, y este es un joven que lo mandan ante un ejército, un regimiento, y él sobre la marcha está aprendiendo de sus propios errores. ¿Y qué es lo que le impulsa a él a eso? ¿Qué lo impulsa? Bueno, ¿qué es lo que le motiva? Está abierta para todos la pregunta. ¿Qué es lo que le motiva a este coronel a la disciplina, dos cosas. Preparación? La superación de sus subordinados, de sus reclutas, que al principio nada más son reclutas, no son soldados. Ellos no se sienten soldados hasta que... Los tiene que convertir en soldados. Okay. Y su satisfacción de haber hecho hombres. Sí, y eso sí, muy bien. Y eso viene bajo digamos, qué categoría o qué es lo que es. Sí, pero eso viene de abajo. Hay algo subyacente a eso que le impulsa. En realidad, dos cosas. ¿Cuáles? Yo percibo cierta repulsión a la injusticia de ver que a esos hombres no se les reconoce, a pesar de todo, como seres humanos. Y cuando él primeramente, no sé, lo comentábamos, porque al hacer las cartas, él demostraba cierta debilidad en su introspección, pero él demostraba hasta donde él podía y donde él consideraba que estaba llevando a su regimiento. Pero había la molestia por la injusticia, porque fue capaz de liderar desde el momento en que miraba las necesidades de sus gentes, de las necesidades de ellos. Él dejó de verlos como si fueran los ex esclavos y empezó a verlos como seres humanos, y luego como la gente que estaba con él, y no trató hasta donde pudo, consiguió lo que quería para hacer de ellos lo que fueron. Por eso hubo esa reciprocidad, ¿verdad? Ok, pero si os acordáis, cuando a él le dan la comisión, ¿cuáles son las circunstancias? Pues la Compromiso con la casualidad. familia. No, las circunstancias. ¿Por qué le dan esa comisión? ¿Cuál es el propósito? Pues nomás lucirse que también haya un ejército. Pues Digo, eso es lo que se interpreta. es la causa.
dos cosas le motivan a él. Uno, la causa. Dos, la aprobación de su padre. ¿Os acordáis de esa escena cuando le dan y está su padre ahí, está Frederick Douglass, el famoso ex esclavo, etc. Y pues él no, la causa, está toda la causa de la abolición y también de, pues, todo lo que habéis dicho, de dar esta oportunidad de mostrar que estos hombres no son animales, etc. Pero es la causa. La causa es fundamental, porque la causa es lo que nos eleva más allá de nuestras mezquindades, de nuestras pequeñeces, de nuestro charquito, para ver el océano que es la humanidad, la causa. Ahí yo... Y también él tiene que impresionar a su padre. Su padre, como dijiste, es un hombre pues con contactos, evidentemente, tiene acceso al presidente de carta, está, y pues él quiere, y eso es muy importante, siempre es importante, para un varón en esas circunstancias, impresionar al padre, al mentor, al maestro, ¿okay? Porque eso es lo que le da esa seguridad, esa autoconfianza, esa confianza, ¿okay? Muy importante eso. Entonces, esas cuestiones de la disciplina, una causa, individuos de autoridad, son muy importantes para entender esta película dinámica, pero también para, y sobre todo, para entender a Latinoamérica en general, tercer mundo en general. Porque Jake está allá en Nueva Zelanda y pues él, su situación, su hogar, su familia, las interacciones son paradigmáticas de Latinoamérica, de Afroamérica, de las situaciones de los amerindios, de casi cualquier, muchos, ni siquiera se limita a aborígenes o indígenas, en una situación de colonizados, no, hasta pues blancos en Estados Unidos, de ciertas condiciones socioeconómicas que estructura. Es muy, pues, podemos aprovechar mucho de eso. Y esa diferencia de dicotomía entre ese regimiento disciplinado y el no, nos dice mucho, nos da tremendamente. O sea, ¿qué era lo que motivaba al otro coronel? Pues simplemente el robo. El saqueo. O sea, él no había ninguna causa ahí. Había ganancia personal, corrupción, etc. Vemos a Latinoamérica. Latinoamérica no fue, hubo un par de grandes libertadores, Simón Bolívar y Andrés, ¿cómo se llama? ¿No era Martí? No, creo que es San Martín, tengo que repasar el nombre, pero uno del norte, el otro del sur, Simón Bolívar de la parte norteña, el otro de lo que es Argentina, etc. Pero o sea, aparte de eso, lo que ha forjado la realidad latinoamericana ha sido simplemente la ganancia, la corrupción. No una disciplina con una causa, no una disciplina tras una causa. Yo considero que inicialmente lo que conozco es parte de la historia de la independencia. Había una causa que después de esto y luego la revolución se ha distorsionado, exactamente buscando la ganancia. Pero inicialmente surgieron estas dos contiendas bélicas como una causa. La causa era
de libertad. Ok, yo dije la formación de Latinoamérica. Sí, no ha habido. Ok. Militar, hasta ahorita no ha Hubo habido. sí, pues durante sí, el movimiento libertador, como dije, sobre todo propulsado más que nada por Simón Bolívar, que se le conoce como el gran libertador, sí había una causa, Claro. pero no hubo un movimiento de disciplina. Ujú. Sí. Entonces, eso fue pues una llama, pum, que tuvo su momento, y luego qué. Luego que, ¿dónde está la causa después? Sí. Ujú. Y si habéis leído, y deberíamos leer, ¿sabéis qué? Voy a proponer este libro, Los de Abajo, de Mariano Azuela. Manuel Azuela, exactamente, Los de Abajo. Que hasta ahora no he encontrado ningún mexicano que lo haya leído. Y es fascinante. Hay dos Es- los de abajo y los de arriba, ¿no? Es fascinante. Se llama Se llaman Los de Abajo. No, ¿no? pero ¿Ok? luego sale Pero, otro. y es fascinante porque cuando se estudia esto fuera de Latinoamérica, esa es la novela de la Revolución Mexicana por excelencia. Y se lo di a leer a un alumno que lo leyó y fascinado por lo que ese libro pues captaba de la realidad de la revolución pues la decepción, porque francamente la Revolución Mexicana es un fracaso, ha sido un fracaso. Cualquiera que se pase por aquí como algo que no sea así, bueno, pero desde afuera, cualquiera que lo haya estudiado, el proceso, el resultado, etc., lo ve exactamente así, como un fracaso. De hecho, la revolución en Latinoamérica, por lo general, no ha sido muy exitoso. El gran éxito que se da es el de Cuba, pero después con las circunstancias no se puede decir que eso es un éxito. Es lo más cercano a un éxito. ¿Okay? Pero entonces ya tenemos tarea. Perfecto. Digo tenemos porque hace mucho que no lo leo y no lo enseño, hace mucho, pues me va a dar mucho gusto leerlo de nuevo, los de abajo. Mucho de qué hablar entonces ahí. Ok, entonces, volviendo a este punto, y el punto pues es la cuestión de causa y de Honor, disciplina. honor. ¿Okay? Para Bueno, en su esas padre. partes sí, o sea, de disciplina, honor, causa, todas esas cosas, la guerra, la preparación militar, La confianza y vemos esa gran diferencia entre un regimiento y el otro, la formación de hombres. Y tú dijiste algo muy interesante, dijiste que tomaron la disciplina de este individuo, del coronel Shaw, como excesiva, como cruel, como, ¿qué más? Sí, como que ya no había ni siquiera favoritismo, eres mi amigo, crecí contigo, lo malinterpretan, lo toman como que es un desalmado, pero yo en el fondo siento que a veces, sobre todo cuando es una empresa o un gobierno o una dirección de algo, no puedes tener Pues sí, favoritismos, ¿no? Gente Hace predilecta, falta- sí, por ejemplo, hace sí, falta- Porque te la traes abajo. hace falta la disciplina, hace falta disciplina. ¿Sí? Y donde históricamente más se ha demostrado la disciplina, siempre ha sido en el ámbito marcial, por excelencia. La disciplina de la estrategia surge del ámbito marcial. La estrategia es una disciplina marcial, primero. De hecho, la palabra estrategos viene del griego, significa general, es el arte del generalato. Y hasta pues aquí estudiamos el arte de la guerra, que es un libro de tratado militar estratégico de hace 2500 años. Empresas estudian estrategia política, económica, etc. Pues surge de eso, es algo fundamentalmente muy importante para el ser humano.
Entonces, ¿qué sucede con una cultura en la cual no hay ese impulso a la disciplina de índole marcial? ¿Qué sucede? Bueno, en la película estamos viendo que incluso pese a la disciplina marcial, pues están los actos de corrupción y se están Sí. apoyando en una causa noble y pues están abusando de ella porque no nada más era el encargado del regimiento, no era la otra persona de rango superior que tenía al otro ahí tocándole el piano o estaba el No, otro que tenía yo- impedido. Yo diría que no hay disciplina marcial entonces. Bueno, Eso no es disciplina si la marcial. persona llegó a ese ascenso, tuvo, no sé, no recuerdo el cargo que tenía, pero asumo que Ya pues era era de superior alto rango, y era de un mayor alto rango, que le tuvo que intimidar y decirlo, yo sabes qué, le voy a decir mi papá, o sea, me estoy saliendo de la Pues disciplina y me sí. estoy yendo a otra cuestión. Ujú. Mi papá va a hablar con el presidente, entonces, ¿qué te parece? O sea, ¿hasta qué punto y en la actualidad en las cuestiones marciales está infiltrada esta gente? Porque ha tenido ascenso, ahí lo vemos, o sea, de ser respetuoso, disciplinado, todo, pero así como Está retorcido por ahí. exactamente, como la otra persona que dice, no, yo no quiero llevar la bandera porque no me interesa tu causa, o sea, yo me estoy colando aquí porque yo quiero matar, y yo quiero matar a los blancos, como así me han agraviado a mí, yo lo Ujú. quiero hacer con ellos. El otro ya lleva un rango superior y está infiltrado, pues, porque se está justificando. Ellos que eran los poderosos, era blanco, y pese a eso tendía al abuso, ¿no? O sea, Ujú. como que la disciplina militar o la milicia, bueno, pues sí permite que personas de todo tipo estén ahí adentro, porque si se hubieran dado cuenta, pues no estaría. Pero te cuenta, Ahí. si fuera este coronel El mayor, corrupto, el que está. si Era fuera, de si rango. fuera un hombre de disciplina, hubiera disciplinado Pero a sus hombres, que no lo hizo. hay una cuestión, o una situación, mejor dicho. Alguien le dice al coronel Shaw, tú estás aquí porque te mandó tu papi, porque que tuviste privilegios. Igual, eso me da la El que pauta. fue azotado, por ejemplo. Sí. Igual me da la pauta pensar que los corruptos, pues porque eres mi compadre, que hago coronel, porque eres mi amigo, como se daba en la política. Porque era hijo de Bueno, novia, sí. O sea, un momentito. Tiempo. Daros cuenta de una cosa importante, que en la película pues queda bien ilustrada. Favoritismo es naturaleza humana. Tendencia a la corrupción, ok, también. Pero está el ideal que este hombre Shaw demuestra, ¿okay? De honor, ¿okay? Que es un aspecto muy importante de la disciplina marcial, que sin eso, pues, simplemente son asesinos entrenados. ¿Okay? Entonces, cuando yo hablo de disciplina marcial, me estoy refiriendo a pues, todo un código que debería ir conjunto, que vemos cuando ese código no está presente, lo único que tienes es el pillaje, etcétera. Porque sí, pues hay mucha disciplina marcial entre los ejércitos de Latinoamérica, entrenados por los americanos en las escuelas Américas, etcétera, pero entrenamiento marcial más bien. No hay honor. ¿Y por qué? Sobre todo porque no hay una causa. ¿Sí? Los Shaw estaba en pos de una causa. ¿Okay? El otro coronel estaba en pos de ¿qué? De su beneficio material. Gran diferencia. Entonces, la causa. A ver, comentario. ahí hubo algo, ahorita acabas de mencionar, el código de honor. Pese a la parte moral de su misma entrenamiento militar y de su causa, se dio al pillaje, ¿Y por qué se dio? porque lo amenazó ¿Con qué? con que su regimiento se lo iban a dar a él, ¿verdad? Claro, lo sometió. Entonces, Pues sí, lo sometió. porque no...
era o perderlo todo y que sus hombres quedaran completamente al mando de este individuo, o ceder en ese momento para poder ganar más tarde. Qué humillante sería que lo encuentre tocando el piano. Y hace Pues, que no levanta la voz. o sea, Sí. Sí, honor es una entonces, cosa, sí veo, ser sí veo. estúpido es otra. Es que ellos no son soldados por vocación, como yo vi, los acomodaron así como, no tienes trabajo, mira, ahí vas a ganar lana, dirige un regimiento. Pero el punto en que yo pues no quiero, está muy interesante y vamos a tener muchas oportunidades de debatir amplios aspectos aquí, pero ya que quería aprovechar la presencia y la perspectiva de las mujeres ante la guerra y ante la disciplina que es necesario para la diferencia entre un regimiento y el otro regimiento, porque incluso el regimiento del coronel no estaba disciplinado, no sabían marchar, ya. Tremenda diferencia. Se ven sucios, Sí. déspotas, arrogantes, desordenados. Entre lo que va a formar un Jake, sin disciplina, simplemente con ira y fuerza bruta, Pues como y lo que el otro maestro quiere hacer con el hijo que cae en el reformatorio. Formación. Ujú, con disciplina. Sí, porque los otros son asesinos, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Soldados, o sea, asesinos con permiso. Autorizados. Aunque nada más si me permites así un puntito, yo inicialmente no tenía causa. No, se la dieron cuando le dieron el regimiento, le dieron el mando. Pues sí, no creía en esa causa. Pero, Yo pienso que siento que empezó a hacer de él esa causa a raíz de ver las injusticias con esos seres humanos. sí. Por eso digo, causa y disciplina. Van mano en mano. ¿Ok? Entonces, volviendo, ¿qué causa y qué disciplina tiene Jake? ¿Qué causa tiene Jake? Ninguna. No. ¿Ok? Por eso él La ley de la calle. es como es. Es la gran diferencia, lo que trata lo que trata de aportar el maestro a su hijo, a todos los muchachos ahí, ¿okay? Es algo más grande que ellos, muy importante. ¿Tiene mucho que ver el honor? Pues por supuesto, como hemos quedado, pues el Bushido, el código del guerrero, el honor es fundamental. Siempre estamos pensando en Latinoamérica, en nuestra situación. No hay causa. No hay causa aquí en México. ¿Dónde está la causa? Y ese ámbito de causa se puede expresar de muchas formas. Patriotismo, por ejemplo. No hay causa y no hay disciplina. Porque los dirigentes, los altos mandos. Pues es que los dirigentes, hay que pasar de los dirigentes. Ahorita la causa En realidad los únicos dirigentes que cuentan en la sociedad mexicana son las madres. No hay otros dirigentes, más allá que importar. Porque los padres, ¿dónde están? ¿Dónde están? No están formados, o sea, son más representativos del otro regimiento, y hace falta crear una generación de hombres con el regimiento de Shaw, o sea, disciplinados y con una causa. Si no, nada va a cambiar. Pero ¿a dónde vamos a llegar si en un momento dado, en este punto, las madres estamos encauzando la cuestión y ya con la equidad de género las madres ya andamos en otro rollo? Entonces pues vamos a perdernos todavía más, ¿no? A ver, repita eso. Si en la actualidad en México pudiera ser la única dirigente la madre, porque Base de familia. pues, de alguna manera, ¿no? El pilar que ahí está,
pero si estamos los temas que habíamos comentado en otra ocasión, ¿no? La cuestión de la equidad de género que está impulsando a la mujer a que haga otras actividades, quiera o no, sabes que no es que ya estudia y trabaja y descuida el rubro, o sea, eres la única persona que hasta cierto punto estás responsabilizándose de esta situación, entonces pues menos educación va a haber respecto a los hijos, y no tanto enseñarlos a leer y escribir, ¿no? La cuestión de los valores, porque aquí el honor y los valores, pero Pues sí. para enseñar hay que vivirlos, entonces yo necesito enseñar con el ejemplo, porque el Pues discurso pues está bien fácil, pero enseñar con el ejemplo, eso se complica. Y aquí vemos en la película que la corrupción y demás, pues no es privativo de un país o de una situación económica. Lo mismo lo vemos con Estados Unidos en la cuestión militar, no sé si fue en la Guerra del Golfo cuando estaban abusando sexualmente de los prisioneros. O sea, ¿cómo vas a voltear? Porque en todo momento llegas y te pierdes en la causa o te pierdes en los valores y aprovechas la ocasión. Desafortunadamente así es, porque estos militares muy disciplinados dijeron, no, pues es que me dijeron que hiciera eso, supuestamente. Entonces se están justificando, o sea, ¿dónde está casi la clave o la llave del éxito? ¿De qué? De que el valor que yo le estoy inculcando, pues ese lo va a seguir adelante. Prevalezca, ¿verdad? Exactamente toda la vida y que lo pueda compartir con los demás. Porque a lo mejor sí va a ser muy obediente en la cuestión militar, ¿no? Y un cuerpo de sí, va a hacer caso, pero no lo hace suyo la causa. Pues. Bueno, no hay que perder el bosque por los árboles, creo yo, y en tu comentario ya has dado la respuesta. Ya has dado la respuesta en cuanto a ejemplo. Y pues la cuestión militar es simplemente paradigmática, no es que todos se conviertan en soldados, no, en absoluto. En absoluto. Aquí esto es metafórico de Formación en valores. y en disciplina, el entendimiento, o sea, llegar a entender la importancia que es la disciplina. Y claro, pues estoy, como dicen en inglés, preaching to the choir, o sea, predicando al coro, ya que están ustedes aquí. Pero se trata de formular un récord para otras personas y comenzar pues un entendimiento, un movimiento. Y hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones. Una práctica del Kaizen, que es la filosofía que surge de Japón, industrial, etc., es que no traiga simplemente un problema, traen unas soluciones, ¿de acuerdo? O sea, el trabajador hasta de mínimo rango tiene la autoridad, la responsabilidad de encontrar los problemas y de aportar posibles soluciones para ir con su... Este es el problema, estas son las soluciones. ¿Quién mejor que las personas que están en ese frente para reconocer los problemas y para emplear este conocimiento para presentar soluciones? Yo quiero hacer un comentario respecto a que tú mencionas mucho que la imagen paterna para el varón sobre todo forma varones. Pues sí. Quiero imaginar que no necesariamente tiene que ser un padre biológico, porque en el caso de mi familia, mi abuelo fue y bueno, ya murió, pero él formó grandes hombres que creo que ya se están extinguiendo, y formó un imperio en lo que él se dedicaba, y eran hombres de honor, de presencia, de fuerza, de inteligencia, de estrategia. Sí, eso de otros tiempos, no. Evidentemente la cuestión del padre biológico, pues... Y ese abuelo crió más nietas, nietos, hijas, y hasta los indios que trabajaban en su rancho le decían tata, porque él era el padre. Pues padre. estamos hablando pues sí, de la figura. Ok, pues el problema de la ausencia, aunque ausencia en presencia del padre, es algo, como he dicho, muy estudiado, muy reconocido. Entonces tenemos que ir más allá
porque yo he dado presentaciones aquí en el otro lado de estos problemas y cantidades de madres han dicho sí, muy bien, pero después de que el padre hizo su función biológica, yo no lo he vuelto a ver. ¿Qué soluciones tiene para mí? Bueno, Entonces, se trata de, pues ya tenemos el problema, hay que ir más allá, y pues hay que reconocer las deficiencias, las necesidades, y hay que, pues, abordar el problema con soluciones. Y por supuesto, no tiene que ser necesariamente el padre biológico. En el caso de hablaste de abuelo, mi abuelo, padre de mi padre, para cantidades de mis primos, era la única figura, porque sus padres, los esposos de mis tías, digo esposos de cada una de mis tías, pues volaron. Entonces, pues él era el modelo, pero podemos tomar también modelos históricos, modelos incluso ficticios, etc. El ser humano tiene esa capacidad de imaginación, de formular los detalles de un modelo y de seguirlo. Ese es el punto, por ejemplo, del Quijote, que nunca encontró un caballero andante, pero se imagina. a base de estudio y tal, decidió, esto es lo que yo quiero ser. ¿Okay? Tenemos que comprometernos a las soluciones, con recursos limitados, encontrando como podamos modelos, etcétera, porque el punto no es simplemente a las personas que están aquí presentes, el punto es de formar un programa que trascienda, que trascienda exactamente, para madres que no tengan tal vez ni hermanos, ni padres, ni algo, pero que ellas entiendan, estas son las necesidades y de eso se trata. ¿Okay? Porque disciplina, no hace falta que sea necesariamente un varón que lo imponga. La madre puede poner disciplina. Ahora, el punto al que quería llegar era precisamente a ese, pero tienen que entender que la disciplina es importante, que la disciplina puede parecer en ese momento como algo cruel, exagerado, etc. Pero tiene que mirar a largo plazo qué va a ser de este muchacho y tener un modelo en su cabeza de lo que quiere convertir a este muchacho y a esta mujer, ¿okay? Para el futuro. Claro. Y por supuesto, valores, conceptos como el honor y una causa. Porque lo que también motivaron a estos muchos afroamericanos era esa causa de no aceptar las condiciones de desigualdad. Y en eso ellos tenían una tremenda ventaja que fuera del país no tenemos. Porque ellos estaban al lado de personas, o sea, en las mismas fronteras de personas que tenían estas ventajas y decían, no, ¿por qué? Ahora, el gran problema con el tercer mundo es que las condiciones de esclavo están transportadas de forma que se convierten en aceptables porque las comparten todos dentro de un espacio geopolítico. Entonces es más aceptable para el brasileño, para el mexicano, para el argentino, etcétera, etcétera, mantenerse en su estado de tercer mundo, que era para el afroamericano durante siglos aguantar porque estaba al lado y la inferioridad les estaba siendo restregada en la cara constantemente. Ahí sí que cuando veo yo en una parte de la película que les dan el famoso uniforme azul, que era su sueño dorado, yo más que nada siento que ellos ya se sentían soldados. O sea, ya no eran los esclavos ni los limpiados. Pues, sí, cambian de identidad. Con el mismo comentario que le hizo al niño cuando llegaron al poblado. Sí.
Se está soñando. Sí, sí, o sea, Nos fuimos huyendo. ya somos iguales que los otros soldados que detienen una bala, un blanco, un negro, o sea, primero eran los rezagados, no sirven, ¿para qué los entrenas? Si nada más van a andar marchando, nunca van a pelear. Eso es un buen punto. Se niegan a aceptar esa inferioridad de paga. Ahora, si hubieran estado en un territorio aparte, pues hubieran aceptado, más fácil aceptar esas condiciones inferiores de paga comparado con los que están al otro lado de una frontera. Pero una vez que estás dentro, es más difícil aceptar eso. Pero hubo uno rebelde. Siempre debe haber un líder, claro. Pues un sí. líder, uno Que abra los ojos a los demás. Me explico, o sea, hay unas similitudes, unas semejanzas muy fuertes entre pues lo que es tener todo un territorio colonizado. Es simplemente pues como decir esclavizado, pero es más suave, pero viene a ser lo mismo, ¿okay? Personas que están en un territorio apartados con el propósito de someterles para obtener una ganancia material, punto. ¿Okay? Necesitas de estas personas para que estén dentro de pues estas puertas, les metes ahí y ahí pues están esclavizados, pero el proceso de someterlos es muy semejante. ¿Me explico? Menciona que lo saca de su libertad para esclavizarlos en un ejército. En algún momento lo dice el coronel, pero ya después se nota que él se solidariza con ellos al ver los deseos que ellos tenían de pertenecer al ejército. De trascender sus circunstancias, su condición de inferioridad. Bueno, a eso me refiero, a que dejan ya de ser esclavos para ser parte de lo que es ya esa nación, ser del ejército de los Estados Unidos. Y a raíz de la injusticia que él cometió, con el que se fue a buscar los zapatos, ya ves que partiendo de ahí. Me salió malo tener Pues, ahí es donde entra también la perspectiva de la mujer, en el sentimiento, de decir, es lo que compartimos, ¿no? O sea, el coronel sí tenía, dentro de la disciplina que él después empezó a imponer, porque inicialmente no era tal, era nada más marchar, ¿verdad? Pues es que no les veía, no iban a luchar. Bueno, pero espera. Pero a raíz también de las mismas protestas, él empezó a formalizar la disciplina, a formalizar la disciplina, y entonces cuando él hace la causa, es mi percepción, cuando él hace suya esa causa, es cuando también él comete esa injusticia. Para mí sí es injusticia, porque pues el hombre salió en busca de zapatos y de comida, de lo que no tenían ahí. Ok. Injusticia, que la azotaran. A ver. Transgredió una ley. No, era la disciplina. Sí, bueno, él al ver para mí fue injusticia tan cruel. Es cierto, transgredió una ley, transgredió la disciplina impuesta, pero también lo resintió él mismo al ver. Bueno, pues un momento. La disciplina de la disciplina. Que uno puede, con hijos, con alumnos, con lo que fuera, imponer una disciplina porque es lo que te toca hacer, aunque por sentimiento no te guste. O sea, por sentimiento dices, la verdad, pero esta es la jugada, esto es lo necesario. ¿Por qué? Porque uno tiene que mantener un patrón, un estándar de conducta, tiene que dar un ejemplo a los demás, etcétera, etcétera. Y eso es cuestión, esa disciplina de la disciplina. Tú lo vives con muy cierto. Sí, sí, es esa me lo estoy viendo ahora en una película. Esa es la disciplina de la disciplina. Sí, y no vuelvo a caer en lo que ya en una ocasión. Voy a ver un ejemplo así medio personal de
Mi abuelo precisamente tenía un tío que, pues, adolescente muy delincuente. Mi abuelo era aparte de carpintero y electricista y todas estas cosas, era un pastor, tenía su iglesia, etc. Y pues como mi abuelo era pastor, mi tío se metía en muchos problemas, le arrestaban, le llamaban a su casa de noche, le tenemos aquí en la cárcel, tal, puede venir a recogerle, la policía le hacía ese favor. Entonces un día dijo a mi abuela, esta es la última vez que yo voy a recoger, ¿okay? ¿Cómo se llama? Se escapa el nombre. Ya me acordaré. La última vez. Por supuesto, mi tío volvió a delinquir. Llamaron por teléfono. Mi abuela agarró el teléfono y dice, ¿quién es tal y cual? Dijo, pues ahí se queda. Se dio media vuelta y se volvió a dormir. ¿Sí? Eso es parte de la disciplina, parte de ser hombre. ¿Cierto? Incluso eso nos da seguridad, el hecho de que sepamos que sí va a hacer lo que prometió, sea para bien o para mal, digo, sea una recompensa o un castigo, eso Exacto. da seguridad, porque si no, pues esta persona me va a quedar, entonces, ¿sabes qué dijo así? Y pues iba a ser. Claro que, bueno, yo en la escuela, viendo las circunstancias y X, hasta qué punto no hiciste el trabajo, bueno, te lo intercambio por otra cosa, pero eso ya es lo que no sucedió ahí, porque, bueno, Digo yo, no sucedió aquí, ¿por qué? Porque si él le hubiera preguntado, oye, ¿por qué saliste? No, pues es que salí por zapatos. Entonces no lo castigo. No, es que no se trata. Todos los 600 salen a Claro. o sea, ya no tienes un ejército. Claro, pues sabes que ahí va. Y en donde quiera, incluso en el trabajo, sabes que yo dije esto y así va. Pero es importante primero decir, pues no de repente, se me olvidó decirles y ahí va, cuello a todos. O Pues sea, sí. sabes que sobre aviso no hay engaño, pues ahí va. Estas son las Sí, reglas y hay que cumplirlas. Formular las reglas siempre y hacerlas valer. Entonces, a nivel de familia, no importa que sea padre o madre o quien sea capitán de ese barco, las reglas son las reglas. Si digo que este es el castigo, este tiene que ser que me duela a mí más, no me importa. Estos son los principios. Esto no se hace y no se hace. Punto. Que todo no sea, ¿no? Sí se hace. Y eso, esos son aspectos, detalles, digamos, de la disciplina marcial, que por supuesto uno no tiene que ir al ejército para que eso se aplique, no, al contrario, aquí estamos hablando de qué es lo que podemos aprender de todo esto para aplicarlo dentro de la familia. Y eso no compromete más a una madre que ya está trabajando, no, al contrario. Al contrario, entiende, ok, estas son las reglas, tengo que imponer. Si estas son las reglas, aquí tengo que imponer reglas. Para imponerlas tengo que pensar en ellas, cuáles son las reglas, etcétera, etcétera. Y pues que los hijos se críen de acuerdo a, como dijiste, eso ofrece seguridad. Muy importante, la seguridad. ¿Por qué? Hay un dicho en el Bhagavad Gita, el Dharma, no me acuerdo el término en hindú, pero el Dharma, que es el deber, cuando se le protege. Cuando estas cuestiones del deber, cuando uno protege el concepto del deber y lo aplica, etc., nos protege, nos da esa protección. Y eso es un punto que quería sacar y reforzar, ¿okay? Y este aspecto lo aplico. Hay muchos. Y se nos ha acabado el tiempo. Y pues hasta la semana que viene. Muy rápido. Lo bueno o en grupitos planeando irse a pelear, aunque no sea guerra, o sea, siempre estar en combate. Esa respuesta, tengo una respuesta larga y una corta. ¿Cuál prefieres? Voy a dar las dos. La primera corta porque somos hombres. Porque es intrínseco de ser varones. Esa es la corta. Luego os daré la larga, pero... Y luego, por ejemplo, tenemos aquí a Nikki, ¿no? Que pertenece a un partido político, ¿no? Corre mi mente, digo, nunca he visto mujeres así que formen un batallón para ir a luchar en un campo, o sea... No es cierto.
creo que fue en Nicaragua, que las mujeres llevaron a cabo una guerra civil. No tengo que repasar los dos detalles en eso, pero mujeres Sí, sí combatientes, han participado, pero no la... entrenadas como guerrilleras. Creo que fue en Nicaragua, no me acuerdo exactamente, pero un país de... En El Salvador. Fue También que, en Salvador. por supuesto, ahí es donde cambia radicalmente la perspectiva cultural. Pero vamos a el primer punto, la primera pregunta, que por qué los hombres, me pareció muy buena, vamos a ir por puntos. ¿Por qué los hombres siempre están en guerras, juegos, simulacros de guerra? Porque ¿qué son dos partidos, Dos o un bandos. partido, Equipos. dos equipos, ya sea de fútbol europeo, fútbol americano, béisbol, baloncesto, balonmano, y qué son dos, un deporte individual, sino un duelo, ya sea de tenis, ya sea de ajedrez, da lo mismo. La guerra es... Y bueno, no es algo nuevo, la guerra es intrínsecamente humano. Y por eso la disciplina marcial es tan importante para el ser humano. Pero me adelanto. A ver, la teoría, la tesis de que guerrear es netamente, intrínsecamente humano. ¿Hay alguien que no está de acuerdo con esa tesis? Pues es humano y no importa el género, porque hay luchas que no son con armas necesariamente. Ok, entonces, pues no, porque es importante, porque son posiciones, creo que se sostenían más en los 60s y eso, ya menos personas, menos antropólogos, eso tratan de sostener esa perspectiva de que la guerra es una construcción cultural. Creo que ya está bien establecido que simplemente surge de protección de un territorio. Territorio, recursos limitados, ya sea de caza, ya sea de agua, ya sea de mujeres. Territorio, y hay que proteger ese territorio contra competidores. Diferentes especies de primates también entran en guerra, ¿okay? Cuando su territorio es invadido, etc. Okay. Es importante porque feministas han tratado y sin éxito de formular la perspectiva de que la guerra es algo de los varones. O sea, que nosotros, por nuestro género, nuestra testosterona, causamos ese problema. No estoy de acuerdo con eso. Y ya creo que muy poca gente trata de defender o siquiera proponer esa perspectiva. Creo que está bien establecido que la guerra surge de la necesidad de proteger recursos escasos, límites, territorios. Y de hecho fuimos guerreros 11 de marzo 2011. Estamos continuando con nuestra pausa parentética de la película Once Were Warriors, Una vez guerreros, viendo y comentando la película de Tiempos de Gloria, Glory. Y pues hemos visto otra parte, quedaban preguntas, comentarios pendientes de la semana pasada y seguramente hay algunas nuevas. Yo tengo algunos apuntes aquí, pero podéis comenzar vosotros primero, a ver qué os pareció, comentarios, ideas. Y se me ocurrió una cosa interesante, bueno, a mí me pareció interesante, porque esto es una película pues de guerra, entre otras cosas, y viendo a la mayor parte de las personas presentes, mujeres en este caso, y notando los comentarios,
me vino a la mente una realidad cultural, vamos a ponerlo, tal vez biológica, tal vez ambas cosas, bueno, seguramente ambas cosas en cierta medida. Y es algo que podemos comentar, la cuestión hasta qué punto la guerra es cosa de hombres. Combate así, mano a mano, hasta qué punto es cosa de hombres. Hasta qué punto la perspectiva ante la guerra está condicionada por, digamos, el acondicionamiento del género cultural. Porque una parte muy importante de esta película tiene que ver con la formación de hombres a través de la disciplina militar. Vemos la gran diferencia entre un regimiento de ex esclavos negros disciplinados como soldados y otros que surgen de la misma cultura, misma raza, sin la disciplina y sus actitudes. Gran diferencia. Y pues navegando por tal vez o territorio minado, hasta qué punto esta cuestión de las reacciones típicamente femeninas ante la guerra son representativas también de la disciplina maternal y el tacto, la perspectiva de las madres ante la disciplina, la formación de varones o no en hombres. ¿Ok? ¿Qué os parece todo eso? A mí esa, no era pregunta, pero esa idea me ha rondado la cabeza desde que comenzamos a ver el film, porque pues yo pienso que como ser humano del género femenino no me entra por completo la idea de por qué los hombres siempre están o en guerra o en juego de algún deporte. Comentarios. Bueno, yo considero que más que, número uno, la situación de por qué el hombre está en la guerra es cultural. ¿Tú crees que es cultural? Parte de eso es cultural, por una razón. Primeramente, y reconociendo la fortaleza física del hombre, eso es importante. Pero permíteme que me aclare, que por qué dices el ser humano, que por qué el ser humano está en guerra es cultural o por qué el varón de la especie está en la guerra. Estoy hablando del varón. Ok. Sí, Okay. No me fui por otro lado. Aclaro que sea el varón. La fuerza física del hombre creo que es determinante para esto, aunque no es específicamente que se requiera de fuerza física, porque también se requiere de estrategas. Pues sí, por supuesto. ¿Verdad? De estrategas. ¿Y por qué la mujer no está en estas posiciones? Sigo en mi misma creencia que es por cultura. Por cultura, desde los tiempos inmemoriales y desde que yo tengo uso de razón y lo que he leído, es que la mujer está para los hijos y desde luego que la fuerza de la mujer es más que nada intelectual, es fuerza física en carácter, en estar al frente de muchas otras batallas y que no son precisamente agarrarse de golpes, ¿verdad? Porque libra muchas batallas desde el primer momento en que da luz. Es la primera. Bien, déjame hacerte una pregunta, porque sin querer creo que mencionaste algo que es importante aclarar. Yo he propuesto la